Hola, ¿qué tal mis repensadores? Bienvenidos a Repensar la Historia. El día de hoy tenemos un episodio muy especial eh, por nuestro evento Repensando la Conquista. Y pues para abrir plaza, el día de hoy tuve una charla con grandes invitados del mundo de Instagram, de Facebook, de los podcasts, sobre la divulgación histórica. Y pues tenemos a estos grandes invitados de Honduras, de Chile, de Argentina, de Puerto Rico, que nos van a conversar sobre pues los conquistadores de sus regiones y pues también terminamos hablando un poco de esta reflexión hacia el presente, cómo hacer esta eh, revisión de estos personajes y qué quedarnos, sobre todo en estos tiempos en donde la corrección política y demás está al por mayor. Pero bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, de Instagram, seguirnos en Spotify. Y espero que les sea de su agrado esta charla que tuvimos con nuestros amigos. Y pues síganlos en sus cuentas, se los voy a dejar también en los comentarios. Y pues bueno, espero que sea de su agrado. Nos vemos. Bueno, pues bienvenidos a Repensar la Historia. Tenemos aquí un episodio muy especial, digamos, casi internacional iberoamericano, donde tenemos grandes invitados. Les agradezco mucho el que hayan aceptado la invitación. Y este evento, pues lo estamos haciendo, este episodio, porque pues estamos a unos días aquí en México de conmemorar pues la caída de Tenochtitlan o la conquista de México. El 13 de agosto de 1522 son 500 años de ese suceso. Por lo mismo, pues decidimos hacer como un episodio especial, pero también, pues, ese suceso abrió brecha hacia toda América Latina. Y pues quise invitar a algunos creadores de contenido, tanto de España y algunos representantes de América Latina, que sé que algunos se me quedaron fuera, pero pues vamos a hacer aquí una gran charla respecto a los conquistadores, respecto a cómo repensarlos en la actualidad. Y pues quiero presentárselos, a lo mejor algunos de ustedes los conocen o los ubican por el contenido de Instagram, pero no los habían ubicado físicamente, entonces es el momento de verlos, ¿no? Voy a presentarlos. Voy a empezar con Miguel García. Miguel García tiene un contenido que se llama Aprende, una cuenta que se llama Aprende, en donde pues toca diversos temas, tanto espirituales en el sentido un poco tendiendo a lo histórico. También toca temas de sustentabilidad, de historia y política, por lo menos está aquí con nosotros. Entonces, tiene un gran contenido, sobre todo en Facebook, por así lo que me platica Miguel. Y bueno, pues él es de Puerto Rico. Entonces, bienvenido, Miguel. Saludos. Y también nos está acompañando el día de hoy, pues, Alexander. Alexander es de Honduras. Estás, Alexander, y tiene un podcast llamado The Chronist. Es un gran canal en donde pues está ahorita en crecimiento y ellos se dedican a la historia, al análisis político y sociocultural y de vez en cuando, por lo que he visto en sus episodios, pues a sentarnos a hablar de cualquier cosa amena, ¿no? Bienvenido, Alex. Muchas gracias, Repensar la Historia. Y sí, definitivamente es un honor estar aquí y un gusto conocerlos a todos ustedes también y compartir este. Saludos. Perfecto. También nos está acompañando, pues yo diría como, pues híjole, guardando proporciones, pero aquí tenemos el Rocky Balboa de los podcasts. Tenemos a de Argentina, a Historia en Podcast. Él es Lucas Sebastián Bota Gaidó, espero haberlo pronunciado bien, no, Gaidó. Nacido en Laguna Larga, de la provincia de Córdoba. Él es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba y profesor en Historia por el Instituto Superior Víctor Mercante, y tienen diplomado en Educación por el Grupo de Congreso de Educación. Actualmente pues, se desempeña como docente de nivel secundario en el Instituto Carlos Pellegrini de la ciudad de Pilar, en Córdoba, en las asignaturas, obvio, de Historia y Antropología Social y Cultural.
Es creador del proyecto Historia en Podcast, que está disponible en todas las plataformas de audio en streaming. En él desarrolla contenidos históricos en episodios de media hora, analizando desde la historia universal hasta la historia de Latinoamericana y Argentina. Y pues se dice y no pasa nada, se ubica dentro de los 3 primeros podcasts de educación e historia más escuchados del país, detrás de Nat Geo y Felipe Piña. Y como adicional a su proyecto de divulgación histórica, lleva editado 2 libros, tanto en el formato papel como en el formato digital, titulados Historia al alcance de todos, temporada 1 y 2, en donde se profundizan los contenidos tratados en las 2 primeras temporadas del podcast, en un lenguaje fácil, de manera amena, para gente de a pie, como el mismo Lucas lo señala. Bienvenido, Lucas, un gustazo. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes a todos, un gusto compartir una mesa de debate con tremendos colegas. Y a ver, me falta. Y Blas, el diario de Blas de España, tiene ahí una cuenta de contenido vario de la historia de España, y también es una cuenta muy prometedora si quieren conocer un poco de la historia de España o de esos matices que nos llegan a pegar de esa historia en común que tenemos con América Latina. También aporta muy buenos datos históricos. Bienvenido. Hola, muchas gracias a todos por haberme invitado a esta charla. Y la verdad es que no pensaba que me iban a llamar, pero hacía ya mucho tiempo que no hacía ningún directo ni nada. Y me puse esta cuenta, pues mira, como un pasatiempo, y poco a poco, pues al final cada vez he tenido más seguidores. Lo que también, pues no sé si os ha pasado a vosotros, de mucha gente que se insulta o algo, pero bueno, luego lo bloqueas y a tomar por el saco. Eso he tenido mucho, sobre todo porque tengo casi todo el contenido es de la época del Imperio, y me viene mucho indigenista, insultar o tal, y pues yo ahora ya me lo he puesto de tal manera que si no me sigue a mí, no pueda comentar, porque llegó un momento en que era una locura. ¿Vosotros de dónde decís que eras? ¿Puerto Rico? Puerto Rico estamos aquí. Ajá. Honduras. De Honduras. Yo soy de España, de la parte de Valencia, del Mediterráneo. Perfecto. A ver. Pues gracias. Pues estamos aquí quizás con suerte por haberte encontrado y que se haya aceptado la invitación. Entonces, Miguel, si nos quieres abrir la plaza para comenzar. Seguro, pues mira, como habías propuesto, ¿verdad? Estamos hablando sobre repensar algunas figuras que vinieron aquí, ¿verdad? A este continente que se nombró América, ¿verdad? Por Américo Vespucio. Y tú me sugeriste que utilizara el personaje de Juan Ponce de León, ¿verdad? Que para nosotros en Puerto Rico fue, al parecer, bastante importante porque fue nuestro primer gobernador, ¿verdad? Y aquí mismo yo vivo en la capital, en Viejo San Juan, hay una estatua que está al frente de la iglesia, que la estaban remodelando en estos días, ¿verdad? Ya culminó la remodelación, y de hecho hubo unos grupos que estaban llevándole flores a la estatua y todo, como una cuestión de conmemoración. Y al igual que ustedes, estamos aquí en Viejo San Juan, estamos celebrando en Puerto Rico, ¿verdad? Los 500 años de la conquista. Y es importante pues traer este tipo de personajes. Juan Ponce de León es como un personaje bastante, ¿verdad? En cuestión de biografía, bastante, nosotros decimos aquí en Puerto Rico en un lenguaje coloquial bastante estrambótico, porque no sé, hay una fecha de su nacimiento, algunos dicen que es en el 1407-4, otros en el 60. No hay como en cuestión de su nacimiento y de su pasado, de la cuestión de que si él era un hidalgo, de su nobleza, ¿verdad? De su linaje. Hay como que una nube ahí. Muere en Cuba en el 1521, ¿verdad?
viene con un trasfondo ya de donde viene, ¿verdad? Viene de Europa, es un soldado, es hidalgo, es un paje, ¿verdad? También tiene ese trasfondo. Viene además de eso, ¿verdad? Tiene no es cualquier personaje en el sentido de que, y de hecho, eso pasa con casi todas las personas que vienen a este continente, específicamente, ¿verdad? A la Española, a Puerto Rico, que es donde yo me voy a enfocar, que es donde él ¿verdad? Se concentra después luego, ¿verdad? A la Florida, pero donde nos vamos a enfocar es en Puerto Rico. Una persona que viene con una tradición católica bastante fuerte, casi todos vienen con esa tradición, ¿verdad? Son personajes que saben leer y escribir, ¿sabe? Y son personajes que vienen de la guerra, algunos son artesanos, ¿verdad? Para aquí, como ellos dicen, el nuevo mundo, y nosotros decimos a Villala, ¿verdad? Decimos como lo decían algunos nativos de Panamá, de Colombia. No le decían América, ¿verdad? Obviamente hay otros nombres. Viene con ese trasfondo de haber estado en la guerra de Granada, de haber luchado contra los moros. Se me está cayendo esto. ¿No? Usualmente no uso esto, así que discúlpenme. No me gusta estar sin mi gorro. Viene con un propósito, o sea, como es un personaje de la nobleza baja, hay que preguntarse por qué él viene a esta empresa de conquista, ¿verdad? De expansión también. Es una expansión territorial de lo que es Navarra, Castilla, Aragón, que todavía no es España. O sea, decimos España para que la gente lo entienda. Son unos reinos que no están unificados todavía, están en ¿verdad? En esa división, pero que están en ese proceso. Entonces viene hacia acá, al parecer dicen que viene en el segundo viaje con Colón, ¿verdad? He visto que hay otra fuente que dice que vino directamente con Nicolás de Obando, ¿verdad? El gobernador de la Española, de lo que llamaban los nativos Haití, y, ¿verdad? Y también a decir Puerto Rico, que como le decían los nativos, los taínos, Boriquén o Borinquen, que eso pues se puede debatir. Él viene, ¿verdad? Tuvo un ratito en Haití, y ahí se dedica, es un personaje bien interesante porque además de que podríamos decir que es el primer gobernador, yo diría que es el primer negociante, el primer empresario, y uno de los primeros que monta una agricultura, ¿verdad? Bien organizado, porque según lo que he podido, también hago un hincapié, no hay, según los historiadores, ¿verdad? Dicen que no hay tanta información de Juan Ponce de León, más sin embargo hay bastante biografía. Yo tengo aquí las crónicas, ¿verdad? Que en las crónicas se habla algo de él, bastante diría yo. Se habla de las sublevaciones, que eso es uno de lo que me quiero enfocar, ¿verdad? En este libro también, que es del mismo autor, de Eugenio Fernández Méndez, la historia cultural, no sé si la pueden lograr ahí ojear, se habla bastante, ¿verdad? De este personaje. Como estaba diciendo, ¿verdad? Que me interrumpí yo mismo, está en Haití, ¿verdad? En lo que ellos nombran como la Española, que en ese momento es una sola isla, ¿verdad? Ahí, para irme a los sucesos que yo entiendo que son más importantes, él aplaca una rebelión nativa, ¿verdad? De los taínos, se gana como el favor, ¿verdad? Del gobernador, y dice, bueno, este personaje, como decimos aquí en Puerto Rico, va a todas. Y vamos además de que pudo instaurar lo que estaba comentando, se dedicó a cultivar yuca, ¿verdad? Algunos otros, ¿verdad? Frutos, se dirían menores, frutos, ground food, como dicen en las islas, ¿verdad? Batatas, pero la yuca
al parecer le valió, ¿verdad? Le valió mucho. De hecho, puso a muchos taínos, a muchos nativos a ser cazados, pues, y los vendían en los puertos porque decían que era un pan de buen sabor y que duraba mucho por cómo lo confeccionaban, ¿verdad? Además de que estaba buscando oro. O sea, mucho se habla bien, casi todo lo que yo he buscado y los videos hablan muy bien de Juan Ponce de León y de cómo trataba. Uno de los problemas que para mí trajo Ponce de León hacia estos lugares fue la cuestión de la encomienda, ¿verdad? De la trata de los nativos. De que al principio, ¿verdad? Se trató de bregar, de que primero el mismo gobernador, Fray Nicolás de Obando, decía que no se podía, ¿verdad? Que no se podía maltratar, de que no se podían tratar de una forma, que luego también en las leyes de India se hace ¿verdad? Unas capitulaciones acerca de esas situaciones, pero que en la práctica no fue real, ¿verdad? Que no fue la primera cuestión que hizo que la merma de nativos, ¿verdad? Pero que sí ayudó, ¿verdad? Además ayudó a que cuando ellos van a Puerto Rico, ¿verdad? Que no se van a Puerto Rico, que van con el propósito de poblarla, ¿verdad? Y obviamente, de buscar oro. Eso le trae situaciones, porque al principio él llega a Puerto Rico, ¿verdad? Se hace muy amigo de un cacique bien famoso, ¿verdad? Guaybana, que es bien interesante, porque en este libro, yo volviéndolo a releer, lo había leído hace como 10 años atrás, cuando empecé a estudiar historia, que lo digo esto, no terminé la maestría, me llegué hasta la tesis y no pude terminarlo. So que mis respetos a los historiadores aquí que están dando clases y que están trabajando en eso. Nosotros lo hacemos de una forma, ¿verdad?, más humilde y sin las credenciales ni las patentes de corsario. Como dice un profesor mío, Obando lo manda para Puerto Rico, ¿verdad?, a Juan Ponce de León. Él va, porque de la Española ellos conocen ya, porque el movimiento de esa civilización ya se está dando hace tiempo. Ellos dicen que hay oro, so que él quiere ir para allá. Va por el sur, entra, habla con este cacique. Su mamá, es bien interesante porque su mamá es la mamá del cacique, le dice a él que no se ponga a guerrear con este corillo porque no la van a pasar bien y los van a matar. So que vamos a hacernos amigos. Y el Guaybana se hace muy amigo, al nivel de que hay una tradición de que ellos se intercambian los nombres, ¿verdad? Y se da todo ese proceso intercultural, pero obviamente con una visión que viene de España, ¿verdad?, feudal y mercantilista, con un comienzo capitalista, ¿verdad?, que se está dando ya en España, ¿verdad?, no España, pero para que la gente entienda, en España en ese momento, ¿verdad?, en el siglo XV, XVI, se está moviendo ya todo esto. Le va bien, sigue subiendo al norte, ve un lugar que se ve bonito, ahí le pone Puerto Rico, en la bahía del noreste, ve esa área ahí que no la pasa, de hecho ellos no la pasan bien al venir a Puerto Rico ni a ninguna de las islas que se encuentran, porque esta gente son gente de tierra. Ponce de León es una persona que es de tierra, que no había tenido la experiencia, ¿verdad?, de tener que navegar, y no la pasan bien. En un libro de un historiador norteamericano dicen que ellos comían unas galletas que las horneaban varias veces, su verdura, en el barco, que tenían que pasar por unos procesos, ¿verdad?, no tan felices en el barco. Pero pudo efectivamente montar un negocio de agricultura, de minería en Puerto Rico y en Santo Domingo, efectivo. De hecho, primero monta la yuca en Puerto Rico por si acaso el oro no se da, ¿verdad? Empieza uno de los problemas más grandes para mí, ¿verdad?, que le causa un problema para ellos luego, y que de hecho con Ponce de León tiene problemas no tan solo con eso, sino con una cuestión política, porque se muere Cristóbal Colón y tiene un revolú ahí con entra su hijo, Diego Colón, ¿verdad? Y ellos parece que no tienen buenas relaciones, mandan a otra gente para acá, a Miguel de Cerón, si no me equivoco,
Juan de Cerón, discúlpeme. Si me equivoco me pueden corregir, no tengo problemas con eso. Se me olvidan las fechas y los nombres a veces. Lo tengo todo apuntado por eso. 3 veces es gobernador, so que hay como que un drama político, además de que tiene, ¿verdad? Va a tener luego por la cuestión de la repartición que es una institución feudal, pero que es obligatoria, pero al parecer en la teoría se supone que fuese una cuestión de protectorado, ¿verdad? De que la gente que él estuviera bajo su mando fueran evangelizados, fueran instruidos, tuviesen no ropa, ¿verdad? Pero que tuviesen techo, alimento, lo básico para trabajar en la cuestión aurífica, en la cuestión del oro, ¿verdad? En la minería, que era lo que ellos se estaban enfocando, y además también en la agricultura y también en la construcción, ¿verdad? De unos pueblos, de unos asentamientos que empezaron humildes y que poco a poco, pues luego se van. Caparra, que es uno de los lugares que Juan Ponce de León, ¿verdad? Funda en San Germán, al centro oeste y para el sur, ¿verdad? Y luego cuando insta todo esto, ¿verdad? Todas estas cuestiones de la repartición, tiene un problema porque los indios tienen como un disgusto y quieren meterle mano, quieren guerrear con él y con todos los que andan con él, ¿verdad? Porque no la están pasando bien, y eso le trae un problema. Muere Agüey-Banal primero, entra, pues ese es uno de ellos, ¿verdad? Porque hay varias sublevaciones, pero una de las más famosas es la del segundo, Agüey-Banal II, que al parecer es hijo, ¿verdad? De Agüey-Banal, y le da una batalla fuerte. De hecho, la mitad de los españoles que están aquí en Puerto Rico, pues al parecer mueren, pero como quiera es fallida, ¿verdad? Todas las rebeliones al final quedaron abatidas, y máxime cuando ellos supieron manejar, ¿verdad? La cuestión tuvieron una logística militar súper, y tampoco no fue hay que verlo desde esta perspectiva, que es un proceso largo y distinto al de nosotros ahora, que tenemos un medio de transporte, medios de comunicación mucho más rápido, ¿verdad? Esto es un proceso mucho más lento, ¿verdad? Fracasó las intentonas nativas. Juan Ponce de León tiene varios también fracasos en la cuestión de la gobernación. O sea, varias veces tiene esas situaciones con... Disculpen, que vi como que algo me salió. Al final, él decide irse, ¿verdad? El rey Fernando lo manda para otro lugar para buscar las islas de Bimini, y termina, ¿verdad? Para resumirlo y no seguir tomándolo tiempo, termina encontrando lo que es la Florida, ¿verdad? Estaba en ese momento que era la Pascua Florida, y por eso le pone, o sea que además de primer gobernador en Puerto Rico, también fue como el que descubrió, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos hoy como Estados Unidos de Norteamérica. Ok, pues... No sé si me pasé, yo hablo mucho. No. Fue muy bueno que nos dieras como la apertura de ver pues esta conexión obviamente con Cristóbal Colón, darnos el contexto para nuestros amigos que nos están escuchando, pues de estas cuestiones tanto marítimas, tanto de esta personalidad de los conquistadores, como tú dices, van por todo, ¿no? Si actualmente muchas de las personas como que tienen ese misticismo, esa idea de adorar a los emprendedores, creo que los primeros emprendedores de la historia universal, no me van a dejar mentir, van a ser estos muchachos, estos conquistadores que van a empezar pues, a ir por todo, ¿no? O sea, aquí Miguel nos hizo un resumen de, ok, si no encuentro oro, tengo que buscar otra manera de generar riqueza, ¿no? Y ahí está la yuca. Y empezar a encontrar esos puntos que pueden ayudar a mi empresa a no naufragar o a hundirse, ¿no? Y pues por cuestiones
externas y políticas y demás, pues empiezan a moverlo por ciertos lados. Que eso me pareció fundamental y muy enriquecedor que nos abrieras la plaza así, Miguel. Y si quieres, vamos a pasar con Honduras, con The Cronis, con Alex. Ya viendo esto, quiero como llevar a la audiencia que llegando de Puerto Rico allá al Caribe, cómo nos empezamos a ir hacia a la América continental. Quizás uno de los primeros lugares que va a pegar antes que en México va a ser ahí por Honduras. Entonces, Alex, ¿te escuchamos? Gracias. Y bueno, sí, voy a intentar ser un poco breve por cuestión de tiempo y también pues porque realmente aquí en Centroamérica se vive una historia diferente. No tanto como, por ejemplo, que fue a hacer en México y posteriormente Sudamérica, sino que América Central siempre fue como bien dice su nombre, ¿no? El centro de estos dos ejes, superpotencias, ¿no? Por conquistar por parte de los españoles. Y esto se ve reflejado especialmente con el caso de Gil González Dávila. Tú me pedías que pues investigara un poquito más del conquistador Gil González Dávila y pues en eso descubrí cosas que realmente yo desconocía de este personaje. Y es que bueno, antes de que él llegase a ser explorador aquí en Centroamérica, él fue contador, ¿no? en la isla de la Española, 1511. Y bueno, perdón, no se lo mencioné, él nació también en el 1580, perdón, 1800, perdón, ya me confundí, 1480 en Ávila, España. Y bueno, él después fue a dedicarse como contador en la Española ya mucho tiempo después, ya cuando hasta Cristóbal Colón se había ido. Entonces, después él se junta a lo largo de los años con este personaje llamado Andrés Niño. Andrés Niño tenía esta idea de explorar pues lo que en aquel entonces se llamaba el Mar del Sur, que había sido descubierto por Vasco Núñez de Balboa, que es lo que conocemos como el Océano Pacífico. Entonces, él tienen esta idea y empiezan a formarse, ¿no? Su pequeña flota, hacerse de una pequeña flota para pues ir a explorar esta mar. Y zarpan hasta 1522 por diversos retrasos y pues zarpan de Panamá. Y el problema con esto es que, como bien decía Miguel, la mar pues no era tan bondadosa en aquel entonces. Entonces, varias complicaciones hicieron que estos personajes pues estuvieran obligados a llegar a parar su travesía, ¿no? Y se quedaron básicamente en lo que es territorio costarricense, ahí para hacer unas reparaciones en las 4 naves que habían zarpado. Sin embargo, Dávila se ve influenciado por este espíritu de aventura, ¿no? Y comienza a subir hacia el norte con sus tropas por tierra, siempre por la línea de costa, pues para no perderse con la flota de Andrés Niño. Y pues explorando, pues él se encuentra con varias tribus indígenas. Recordemos que la mayoría de tribus indígenas de este entonces en Centroamérica eran tribus chorotegas, provenientes de México, que habían sido movidas por el Imperio Azteca. También pues tenían algunas, como por ejemplo los Nicarao, los Huétares y los Nicoyas, porque son más que todo están ubicados en Nicaragua y en Costa Rica. Pero igual, pues pasaron pues, por aquí, por Centroamérica. El comercio entre el grupo de Gil González Dávila y estas personas se centró más que todo en pues, el oro, ¿no? No había, en el caso que mencionaba Miguel, que pues comerciaban con yuca, comerciaban con otro tipo de insumos. No, aquí realmente era más que todo el oro que buscaban. Y ciertamente también otra cosa importante a mencionar, aparte de Gil González Dávila, es esa conversión. Ellos priorizaron la conversión de indígenas en la región. De hecho, el bautismo de casi 9.000 indígenas en aquel entonces se contabilizó en lo que posteriormente sería la ciudad que él fundaría, que ya le voy a contar cuál es. Pero ciertamente ese fue uno de los ejes importantes de su exploración en Centroamérica. Y bueno, ¿qué más decirles? Cuando llegaba a lo que hoy día es la península de Nicoya, en Costa Rica, él se encuentra con su primera batalla en territorio centroamericano, la batalla de Dirian Gen. Este indígena, al cual se le dio nombre a la batalla, pues él contaba con una fuerza aproximadamente de 50 caballos, no era, y como 100 hombres, no era mucho realmente. Y se encuentra con esta problemática porque los indígenas logran rodearlos y logran vencer sus tropas. Él tiene que retirarse de vuelta a Panamá. Y una vez en Panamá, Dávila pues se reúne con Andrés Niño y regresan y deciden pues seguir con su travesía vía marítima para evitarse justamente más problemática. En el caso llegan a Nicaragua
llegan a Nicaragua, donde pues él de nuevo decide pues explorar vía cerca de la costa, la línea de costa, no por tierra, de nuevo pues ya habían saltado la parte que les había costado, y pues decide pues seguir en esta exploración hacia el noroeste, perdón, y comerciando con las tribus indígenas. Se cuenta que tuvieron pues muchas problemáticas por la selva, las condiciones selváticas, especialmente posteriormente lo que se le dice la mosquitia hoy día, pero en aquel entonces pues todavía era mucho más extendido. Entonces fue una gran problemática por el clima más que todo y por las muchas enfermedades que pues se encontraron ahí. Él llega, sin embargo, a Honduras, lo que hoy día es Honduras, en 1524. Se le considera a Gil González Dávila como el primer español que llega a Honduras con ánimo de conquista. Y pues él se establece en Honduras. Por cierto, Andrés Niño bautiza al Golfo de Fonseca, que es la costa sur de Honduras, en honor al obispo Juan Rodríguez de Fonseca. Por eso es que hasta hoy día se le llama Golfo de Fonseca. Y esto es lo que yo te decía, que en mi caso yo ignoraba. Yo no sabía que el Golfo se le llamaba de esta forma por este obispo. A mí me han contado otra historia. Entonces, importante saber esto. Luego, pues Gil González se establece y funda el puerto de Pueblo Caballos, que hoy día es Puerto Cortés, uno de los puertos más importantes del país, y pues, para ser honesto, también el más antiguo. Y pues se decide establecer en el país, enfrentándose pues posteriormente con lo que son las fuerzas de Hernán Cortés, porque, bueno, como les mencionaba, Centroamérica se ve en ese tira y encoge. Ya voy a hablar de Hernán Cortés un poquitín, pero antes me gustaría decir que él, pues, después de fundar Puerto Caballos, se ve enfrentado con Cortés, y él, pues, al final especialmente con el cabecilla Hernando de Soto, se llamaba el que mandó Hernán Cortés, a él se le imputa cargos de traición. A Gil González Dávila se le envía de vuelta a España, donde muere en Ávila, en su tierra natal, en 1526. Cortés, sin embargo, pues aprovechando que Gil González fue expulsado, ¿no?, del territorio en el que estaba en disputa, manda dos operaciones, por así decirlo, expediciones, en la cual él funda la Natividad de Nuestra Señora, llega hasta Trujillo, que sigue estando en la costa norte del país, y pues antes de retirarse de vuelta a México, en el 26, mismo año que muere Dávila, él deja como gobernador de la zona Hernando de Saavedra y posteriormente Diego López de Salcedo. Ahora, sobre la conquista de Honduras, se dice mucho, realmente no fue sino hasta el 1539 que se puede realmente decir que Honduras, pues ya, totalmente territorio español. Esto por las diversas resistencias indígenas. Recordemos que Honduras, pues, a pesar de la importancia geopolítica de aquel entonces, por sus costas profundas, por eso que se le llama Honduras, entre muchas otras teorías, porque eran propicias para el fondeo de los barcos. Es importante decir que estas resistencias indígenas no eran tomadas muy en serio, realmente, porque el Imperio Azteca estaba al norte, al sur teníamos el Imperio Inca. Son realmente las dos grandes potencias que España estaba luchando, ¿no? Realmente no tenía gran relevancia unos 30.000 lencas en el sur del país. Y realmente, en mi opinión personal, y esta es una opinión muy controvertida aquí dentro de mi país, el mal llamado héroe nacional, Lempira, muere en 1539, ¿no?, contra Rodrigo Ruiz, que era el que estaba bajo el mando de Alonso Cáceres, el que realmente pues consolidó el dominio español aquí en Honduras. En aquel entonces, pues, las tierras de Igueras, y no sé qué más puedo agregar. No, pues excelente, me pareció un buen resumen. Lo apuntaste muy bien. O sea, esta conexión de América Central es fundamental, porque incluso me hiciste recordar que de algunas de las muchos naufragios que hubo de Honduras hacia el Caribe, llegaron acá dos náufragos que van a ser importantísimos para después en la historia de México, porque pues vamos a tener el primer mestizaje por allá. Jerónimo de Aguilar, por ejemplo, que va a ser uno de esos náufragos que va a salir de esta parte de Honduras, de la expedición de Dávila. Y importante esta cuestión. Fíjate que eso del país de Honduras no lo tenía en el radar. Ya tengo un dato que aportar, el por qué el nombre, pero muy, muy bueno, está excelente. Nos tocaría ver hacia el sur. Ya comentamos un poquito de Puerto Rico, de Honduras. Entonces, a la audiencia, pues vamos a invitarlos a ir hacia el cono sur, allá en Argentina. Para eso, pues, luego nos va a hablar, pues, de uno de los conquistadores,
Juan Díaz de Solís y Pedro de Mendoza. ¿Qué nos puedes decir de ellos, Lucas? Bueno, antes que nada, me parece muy interesante plantearlo en el mismo sentido que lo planteó Alexander recién, esta cuestión, digamos, Centroamérica va a ser la pionera en este sentido, si hablamos de conquistadores y de procesos de conquista y de colonización. Nosotros aquí en el Cono Sur y en el sur del Cono Sur particularmente, nosotros desde Argentina vamos a ser los últimos de los últimos, digamos, y vamos a ser resultado de la búsqueda del famoso paso interoceánico, ¿no? Digamos, vamos a estar ahí buscando la circunnavegación. Entonces, la mayoría de las expediciones que van a llegar hasta el Río de la Plata van a tener como objetivo esa búsqueda. Y ahí adentro encontramos tanto a Pedro de Mendoza como a Juan Díaz de Solís, ¿sí? Lo va a hacer primero Juan Díaz de Solís, buscando justamente ahí un paso interoceánico, y se va a encontrar con lo que es el Río de la Plata, ¿no? El río más ancho del mundo, según los que llevan en cuenta los récords, dicen que es el río más grande del mundo. Y lo llamó Mar Dulce porque el tipo dijo, bueno, en realidad aquí estoy encontrando el famoso paso interoceánico y estoy en un mar con bajísima salinidad, y bueno, en realidad estaba en lo que es el estuario, la desembocadura de otros dos ríos interiores de nuestro continente, que son el río Uruguay y el río Paraná, ¿no? Lo que da como resultado posteriormente la formación del Río de la Plata, ¿no? Entonces el tipo Juan Díaz de Solís comienza a navegar desde 1516 este Río de la Plata, a tal punto que llega a recalar en una isla que tiene una importancia histórica muy fuerte para nuestro país, que es la isla Martín García. La isla Martín García ha sido el punto de referencia a la hora de exiliar políticos en nuestro país. Hipólito Yrigoyen en el 30, Juan Domingo Perón en el 55, María Estela Martínez del Perón en el 76, digamos, con posterioridad a los golpes de Estado del siglo XX, el presidente depuesto era llevado encarcelado a la isla Martín García. Y esa isla Martín García, de hecho, fue descubierta por Solís en esta expedición de 1516, y le pone el mismo de nombre Isla Martín García porque ese era el nombre del despensero del barco en el cual navegaba Solís, y falleció antes de llegar a ese territorio. Decidieron recalar allí, en esta isla, y allí lo sepultaron a Martín García, y dado eso, lleva el nombre la isla, ¿no? Así que es un punto medio turbio de la historia de nuestro país, de la historia democrática de nuestro país, porque va a estar muy asociado a la cuestión de los golpes militares y las dictaduras militares en Argentina, ¿no? Y por otro lado tenemos a la figura de Pedro de Mendoza, que en los manuales duros de historia de nuestro país se dice que ha sido el primer adelantado sobre el territorio nacional, digamos, ¿no? Esta figura de primer adelantado con Pedro de Mendoza, que fue justamente el encargado de fundar por primera vez Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, capital de nuestro país. Y digo la primera fundación de Buenos Aires porque Pedro de Mendoza la va a fundar en febrero de 1536, y va a entrar a batallar de manera muy dura con los grupos de los pueblos originarios que habitaban esa región, que en este caso eran la etnia de los querandíes, ¿sí? Va a batallar durante casi un año, hasta que en diciembre de ese año 1536 finalmente esa primera ciudad de Buenos Aires termina siendo destruida, termina siendo invadida y termina siendo quemada por los pueblos originarios, por este grupo de los querandíes. Y Pedro de Mendoza decide huir, a tal punto que fallece en alta mar, llegando a las Islas Canarias ahí nomás en 1537, ¿sí? Y si hay un punto de unión entre todas las corrientes colonizadoras que hemos tenido nosotros en nuestro territorio nacional. Nosotros tuvimos 3 corrientes colonizadoras: la que ingresa por el Río de la Plata, la que viene desde el norte, desde el Alto Perú, y la que viene desde el oeste, cruzando la cordillera de los Andes, ¿no? Con Diego de Almagro a la cabeza. La mayoría, si hay un punto común, digo, en la mayoría de estas expediciones, es la relación siempre tensa, conflictiva con los grupos de pueblos originarios. A tal punto Juan Díaz de Solís termina falleciendo en esa expedición en 1516,
por un ataque producido. No se sabe, no existen fuentes, digamos, como decimos en Argentina, que tiren la posta, digamos, no existen fuentes que sean totalmente exactas sobre el suceso, pero se dice que fue asaltado, digamos, ahí en Isla Martín García por un grupo de charrúas. Charrúas, aquí nosotros le decimos a la selección de Uruguay, lo llamamos la selección charrúa, porque justamente es una etnia de un pueblo originario que habitaba lo que actualmente es nuestro vecino país uruguayo, ¿sí? Otros dicen que en realidad han sido los aborígenes guaraníes los que terminaron con la vida de Juan Díaz de Solís y con gran parte de su tripulación, acusando incluso de que han sufrido ataques antropófagos, digamos, ¿no? Estamos hablando de que se han comido los restos de los navegantes y de los náufragos de esa expedición. Y cuando digo que no hay fuentes exactas, a tal punto que los estudios antropológicos que se han hecho sobre las etnias charrúas y guaraníes, ninguna de las dos culturas tenían un basamento antropófago, digamos, ¿no? Entonces por ahí las crónicas suelen tergiversar aquellos datos que ya son tan lejanos en el tiempo y bueno, y complica sobre todo el análisis porque justamente no existen tantas cantidades de fuentes como para poder arribar a esta conclusión, ¿no? Y algo que me llama la atención, como para hacerlo breve y darle paso al colega después para que exprese su punto de vista, algo que me parece interesante, escuchando a los dos compañeros anteriores, esta figura del conquistador, ¿cómo fue que lo dijeron? La palabra justa fue, creo, emprendedor o algo por el estilo, que me resultó como novedosa, porque aquí en Argentina tenemos la increíble capacidad de borrar con el codo aquello que escribimos con la mano. Entonces, sobre todo en el proceso de los últimos 20 años en nuestro país, ha habido un proceso de olvido signado por un odio, esa es la palabra justa, yo creo, hacia toda la cuestión colonial, digamos, ¿sí? Hacia el estudio incluso de la historia colonial, hacia el uso de ciertos vocablos. No sé si se habrán dado cuenta, no he dicho indígenas, por ejemplo. En nuestro país, en educación secundaria, en nuestro país, está prohibido hablar de indios, está prohibido, digo, no es que está prohibido bajo pena, digamos, ¿no? Pero académicamente se lo considera incorrecto hablar de indios o hablar de indígenas, por esta cuestión de la reivindicación de que son en realidad pueblos originarios, grupos aborígenes, y diferenciar esta cuestión de que, en realidad la palabra indios deriva de una primera confusión en cuanto a la confusión geográfica que Cristóbal Colón tuvo en su momento. Entonces, digo, qué sé yo, como para pensar también, ya que estamos en esto de repensar la historia, aportarle esta mirada que hay en nuestro país, sobre todo en los últimos 20 años, ha habido un proceso de bronca, si se quiere, hacia la figura del conquistador, que es justamente la figura que estamos analizando. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, capital federal de nuestro país, se han derribado estatuas de Cristóbal Colón, por ejemplo, o las plazas que llevaban por nombre de Cristóbal Colón han sido cambiadas de nombre. Una cuestión que ya casi cae en un ocultamiento, digo, esta cuestión de la memoria que siempre es selectiva y que siempre tiene un interés y un tinte político por fondo, y que si bien hace más heterogénea la charla, muchas veces daña. Por eso decía recién, tenemos la increíble capacidad de borrar con el codo aquello que vamos escribiendo con la mano. Pasa incluso en estudios de historia reciente, en los estudios de las dictaduras de los 70. Argentina, somos un pueblo que hemos hecho del enojo una cultura, nosotros los argentinos, entonces nos enojamos muy rápido por cosas por ahí muy superfluas, muy banales, y ese enojo termina cayendo muchas veces en el academicismo, en las cuestiones teóricas, ideológicas y qué sé yo. Tuve la posibilidad de visitar España en el año 2019, por ejemplo, y estábamos en la Barceloneta, allí en Barcelona, a punto de tomar un barco, una excursión por el Mediterráneo, y nos mostraban el mirador de Cristóbal Colón, recuerdo, estaba con mi señora y el guía nos decía, porque Cristóbal Colón está señalando a América porque descubrió América.
Y vos hoy entras a un aula en Argentina y decís Cristóbal Colón descubrió América y muy probablemente tengas algún tipo de problema con el directivo de la institución en donde estás trabajando, porque académicamente no se acepta, ya no se habla del descubrimiento de América directamente, digamos, ¿no? Estamos hablando de una cuestión, si se quiere, hasta accidental o azarosa, digamos, de la llegada de Colón a América. Entonces hay terminologías, hay usos, hay figuras bueno, que han sido puestas en cuestión desde las universidades, digo, desde el mundo académico, y han llevado a replantear un par de cosas que, insisto, en montones de puntos están buenísimas, son súper, ¿cómo diría? Son súper agradables repensar, darles otro nombre, buscarle una vuelta de rosca, y en otro punto caemos en estas cuestiones de olvidos selectivos y de tintes políticos que por ahí terminan agarrando a la historia como una prenda de vestir vieja, estirándosela uno para cada lado a ver quién se queda con la verdad histórica, y en el medio, bueno, se terminan escapando muchas cosas que son interesantes para ver, como por ejemplo rescatar estas figuras como Pedro de Mendoza, como Juan Díaz de Solís, incluso como Juan de Garay, que va a ser el segundo fundador de Buenos Aires. La Buenos Aires que conocemos hoy, digamos, va a ser la Buenos Aires de Garay, de hecho, y no la Buenos Aires de Mendoza, de Pedro de Mendoza. Entonces, rescatar esa cuestión del origen de la conquista, porque son procesos que indefectiblemente han sucedido, y han sucedido de tal manera, y me parece medio absurdo querer, digamos, buscar una cuestión ética con los anteojos del hoy, con el diario del lunes, sobre aquellos que han podido llegar a suceder hace 500 años atrás, digamos, ¿no? Ese es el aporte desde estos lados. Claro, y creo que diste en el punto, porque creo que es no sé si una manía, una moda política, que ahorita estemos en la corrección de todo, y quizás tratando de dar una explicación de cuál sería la mejor manera de decir las cosas, ¿no? Tal cual. Incluso, no sé, algunos de ustedes, ya ahorita hablaremos de ese tema, pero quiero como dejarlo ahí en la mesa. Me parece que es interesante repensar el que, si ustedes ponen en sus redes, no sé, alguna ficha descriptiva del descubrimiento de América, así como dice Lucas, habrá ahí varios que nos pueden decir, hey, es que no fue descubierta, fue inventada, y ahí sacan, ahí te dan un sopapo en la cabeza con el libro de Juan O'Gorman, ¿no? Es que fue inventada América, listo. Y ya quedamos con eso, pero entonces olvidamos como toda esa peripecia o todo ese trabajo de este ser humano, porque hay que así decirlo, un ser humano, Cristóbal Colón, con todas sus dificultades y desesperanzas que hubo, logró ese viaje. Quizás ahora en el siglo XXI, que todavía digamos, bueno, es que fue azaroso, no lo quería hacer así, híjole, habría que repensar esa parte, ¿no? Se nos une Renato, que ahí, perdón Renato, teníamos ahí un conflicto con el horario, pero mira, justo caíste porque estábamos dando la vuelta al Cono Sur, y Renato, pues Descubre Historia de Chile, y él nos va a hablar un poquito de, pues, uno de los apellidos más ricos en vino, de las regiones más bonitas vineras, y pues nos va a hablar de Pedro de Valdivia. ¿Sí nos escucha, Renato? Sí, lo escucho bien. Primero que nada, primero que todo, quiero pedir disculpas por la demora. Como tú dijiste, hubo una confusión en el horario. Y segundo, agradecer la invitación y poder estar acá con todos ustedes, compartir. Bueno, llegué tarde, no sé qué comentaban antes, pero me encantó lo que dijiste, Lucas. Me encantó lo que mencionaste, te alcancé a escuchar y te encuentro mucha razón. Creo que en Latinoamérica, cuando pasa algo en un país, es como una ola. Comienza en un país y después repercute en todos los países vecinos, y así llegando más lejos. Por ejemplo, si pasa algo en Argentina, al año siguiente está pasando en Chile o en Perú, y así va como una ola creciendo. Y creo que es bueno porque, bueno, en lo personal creo que las cosas no están bien y creo que
América da para mucho más. Bueno, a mí me invitaron para hablar un poco de Pedro Valdivia. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, se escucha bien, perfecto. Perfecto. Me invitaron a hablar de Pedro Valdivia, que no sé si lo han escuchado. Pedro Valdivia fue el que llegó a Chile y colonizó Chile. Pero antes de Pedro Valdivia, quien vino acá fue Diego Almagro, que junto a Pizarro, que a Perú, y en busca de oro, le dijeron a Almagro que en Chile está lleno de riquezas, por lo que vino, y bueno, al no encontrar lo que buscaba, se volvió a Perú, y donde ocurrió una guerra civil. Ahí es donde aparece Valdivia. Valdivia, proveniente de España, ya tenía experiencia militar porque peleó en varias guerras en Europa, en Italia, y vino a América en busca de fama, de gloria, y más que el oro, por la fama, yo creo, es lo que se menciona en muchas partes. Llegó a Perú, se encontró con esta guerra civil y apoyó a Pizarro, quien triunfó, y como Pizarro vio en él carácter y vio otras virtudes, Valdivia le pidió permiso para poder venir a Chile, y Pizarro lo concedió y así llegó a Chile. Bueno, no sé si más que nada tengo que contar, porque no quiero aburrir tampoco, o más que nada condensar, porque no creo que sea una clase, creo que Claro. vamos conversando, si tienen ¿Qué te preguntas me van parece? preguntando. ¿Qué te parece si de Valdivia, pues nos puedes contar si esta cuestión de que buscaba el oro, ¿por qué se dice eso en la historia? Bueno, o sea, yo creo que desde chicos todos escuchamos que los europeos venían a América a buscar oro, pero yo creo que sabemos que venían más que eso, pues, recursos, materias primas, fama, gloria, porque muchos de ellos eran hidalgos. Los hidalgos no tenían una herencia, entonces acá en América tenían la oportunidad, la opción de buscar lo que no tenían en su país, al menos lo que yo he leído y creo, porque en España el primogénito es quien recibía la mayor cantidad de la fortuna. Y el hidalgo, el hijo del medio, el menor, no tenían esa chance. Ahora, para Valdivia fue, es que no quiero ocupar la palabra fácil, pero ¿qué tan complicada fue la conquista en el territorio chileno? Bueno, yo creo que fue la más complicada junto con Argentina, porque acá se encontraron, acá en Chile, antes que el Imperio Español llegara a Chile, había llegado el Imperio Inca, que fue un imperio bastante breve, pero que llegó muy lejos. Fue un imperio, el mayor imperio en América del Sur. Pero los incas llegaron a Chile y, tenían dos opciones los incas. Lo hacían por las buenas, llegaban a un pueblo y decían, miren, le traíamos tecnología, ciencias, nuevas formas de agricultura. Si el pueblo aceptaba, eran bien recibidos. Y si no, por la mala, que ahí chocaban. Entonces los incas estaban obligados a conquistar y guerrear. Entonces los incas llegaron a Chile, a Santiago, que es la capital, zona centro, y llegaron hasta el río, hasta la octava región, que va hasta el río Biobío, el río Andalién, y ahí se encontraron con los mapuches. Yo creo que muchos han escuchado de los mapuches, en Argentina también se escucha harto mapuche, que a diferencia de otros pueblos, por ejemplo, tenemos el imperio inca, no está el inca, que es la analogía al rey, que el imperio inca, como si le cortan la cabeza, quedan sin cabeza, sin líder, que eso fue lo que se dio. En cambio, con el mapuche tenían jefes de guerra que cuando mataban a uno, ¿qué hacían? Aparecía otro. Entonces, yo creo que con los españoles no se dio lo que se dio en otras partes, que capturaban al líder y el pueblo se sumía. Acá mataban al líder y casi a los mapuches se enardecía la sangre, le daba más rabia, más impotencia. Entonces, bastante complicado. Para los españoles se dio fácil conquistar hasta donde estaba el imperio inca. Y después de ese territorio fue complicado porque el pueblo mapuche nunca fue conquistado por nadie. Ok. Entonces,
ellos no creían que eran dioses o algo así, sabían que venía en busca de tierras y riqueza. Incluso los mapuches sabían que venían españoles. ¿Por qué? Porque el Imperio Inca tenía un sistema de comunicaciones muy bueno, de mensajería, que era el camino del Inca, que llega, que recorre todos varios países. Entonces, antes de llegar al español, ellos sabían, estaban preparados, mentalizados para lo que venían. Ya está, sí, como tú dices, ya estaban mentalizados, no les cayó de sorpresa, no empezaron a decir, bueno, quiénes son, o a adivinar, o a dar ciertas hipótesis, o empezar a jugar con la cabeza y decir, no, estos tipos vienen por todo también, ¿no? Entonces hay que prepararnos, y por lo mismo creo que, si no me equivoco, creo que en grado de dificultad, creo que fue el territorio más difícil de conquistar, un tanto por la geografía, por la lejanía a ciertas localidades, ¿no? También. Ahorita yo recuerdo, quizás a lo mejor ustedes también, hay una novela que se llama Inés del alma mía, que ahorita hay una, no he visto la serie, pero que habla un poco de eso, ¿no? De la conquista de Chile. Sí. Dime. De hecho, yo la quería ver, pero acá en Chile no está permitida. La busqué en Amazon Prime, que en otros países está la serie, acá en Chile no estaba como... No se podía ver. Por temas de hecho, es un libro de Isabel Allende, que es chilena. Inés del alma mía, es un libro de Isabel Allende. Sí, el libro lo conozco, pero la serie quería verla, porque igual es diferente ver la serie que leer el libro, te da como otra imagen. Bien, pues si quieren, vamos a ingresar a este... Ya como al debate. Oh, dime. Destacar que, bueno, la muerte de Valdivia igual fue súper, ¿cómo se puede decir? Es curiosa, porque se levantó. A ver, acá los españoles cuando llegaron venían con yanaconas. Yanaconas son indígenas de servicio. Y en Santiago consiguieron un yanacona, que era el Lautaro, o Leftaru, que desde chico él estuvo con los españoles y con Valdivia sobre todo. Entonces Lautaro aprendió todas las técnicas de combate de los españoles, andar en caballo, usar su arma. Entonces, bueno, en un punto Lautaro dijo, ¿sabes qué más? Yo no, en términos más vulgares, yo no quiero seguir con esto apoyando a los españoles porque veo que están masacrando a mi gente, así que y se escapó a los españoles y fue donde el pueblo mapuche y él lo lideró y él fue quien capturaba al Valdivia, o sea, es como cría cuervos y sacará los ojos, algo así, una analogía de esa forma. Y él fue quien capturaba al Valdivia en varias peleas continuas y ahí se dio muerta Valdivia. Bien, qué curioso, y este un dato que no lo conocía y creo que ahorita se me vieron muchas películas a la mente sobre ese tipo de aprendices que matan a maestros, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De hecho, cuando San Martín, uno de los máximos líderes continentales en cuanto a la liberación y a la independencia sudamericana, cuando San Martín regresa a nuestro país, después de haber estado estudiando en Europa, forma una sociedad secreta, una logia, con orígenes masónicos, que se llamó Logia Lautaro, justamente, digamos, rescatando la acción de este mapuche que cuenta Renato. Sí. Pues miren, chicos, ¿qué les parece? Ahorita Blas tuvo ahí una emergencia, entonces vamos a redondear el debate, ya para ir terminando. Ya viendo hacia el presente, porque siempre a mí me gusta hacer esto, sí hay que hablar del pasado y dar algunos acontecimientos importantes, pero creo que ya Lucas y un poquito Renato lo adelantaban. Estamos viviendo una época en donde, volvemos a lo mismo, la corrección política, la situación política del mundo. Por ejemplo, en mi país, les adelanto, ahorita se está dando mucha apertura o tendiendo un poco algo que yo ya se había superado hace 10 años, en conciliar tanto lo español como lo americano, en este caso lo mexica. Pero últimos años, quizás por la apariencia política un poco de izquierda, no sé si de izquierda, bueno, un poco la situación política de mi país está muy rara, porque
pues nos hablan de rescatar un poco lo mexica y denostar ya lo español, quitarlo, ¿no? Y justo, pues esta semana, pues para el programa, pues estaba leyendo a Carlos Pereira, donde pues habla de esta historia de los conquistadores, que sí, se me puede tachar a lo mejor un poco el cronista, perdón, el historiador un poco conservador, pero sí tiene ciertos matices como abrimos este programa. Tal cual los conquistadores, pues fueron estas personas que ampliaron la historia universal. Si no hubiera sido por su interés de viajar o de emprender, pues no tendría, quizás hubiera llegado en otro tiempo, pero hay que rescatar su importancia o su justa medida, ¿no? Creo que eso es lo importante. Pero no sé, ¿ustedes qué se dice en su país? ¿Cómo lo han tomado? Empezamos con Miguel. Sí, me gustaría. Aquí por lo menos no tenemos ese problema. Yo por lo menos quizás tengo una visión un poco más diferente a la de ustedes, pero aún así coincido en algunos puntos, ¿verdad? De que no hay que tapar una cosa con la otra necesariamente, pero yo sí creo personalmente, ¿verdad? Que hay que resaltar y hay que ver como lo que han hecho los revisionistas, ¿verdad? O los que vuelven a replantearse la historia, conocer ciertas cosas que se han dado por sentado. Yo sí creo en eso, en conocer los nombres también tradicionales. Eso es bien personal mío, no tiene que ver con la academia necesariamente, porque aquí, a diferencia de quizás de ustedes, la cuestión política es bastante homogénea aquí, ¿verdad? En Puerto Rico es bastante, no un conservadurismo de ultraderecha, ¿verdad? Pero los partidos políticos que se debaten, que son dos, ¿verdad? Hay varios, pero son dos los que siempre se están. So que en la academia sí permea una visión de izquierda, pero realmente sí se sigue celebrando el 500 aniversario, se sigue celebrando a estos personajes, a Juan Ponce de León, con muchos bombos y platillos, y eso no es que esté mal. Lo que yo me planteo es que hay que reconocer tanto los lados, ¿verdad? El lado negro como el lado blanco y también lo gris, ¿verdad? Hay que replantearse todo eso, hay que conocer todo eso y hay que verlo. Uno ve en las crónicas cómo hay ciertas situaciones, por ejemplo, para volver a hablar, ¿verdad?, de Juan Ponce de León y para volver a hablar del cacique Agüey Baná, como la mamá le decía, para volverlo a traerlo, que no se pusiera a guerrillar con esta gente porque sabía que los iban a matar. So que, ¿verdad? No es una cuestión, no hay que usar, ¿verdad?, un lenguaje romántico, pero hay que reconocer ciertas cosas. Y para mí, la cuestión de lo que ustedes están hablando, de las reivindicaciones, son importantes en el sentido de que, para mí, no sé, yo lo veo así, ustedes me podrán contradecir, que el lado nativo no es que sea el mejor, porque de hecho, muchas situaciones, muchas problemáticas, todo el continente hay tensiones entre las tribus, entre los grandes imperios y las tribus más pequeñas, los señoríos, los nómadas, los seminómadas, ¿sabes? Eso no es una cuestión no solamente que viene, ¿sabes? La guerra no viene de Europa, las tensiones no vienen de Europa. Hay que reconocer que de Europa vino ciertas situaciones que, para bien o para mal, nos hacen quienes somos hoy. Así lo veo yo. Y la cuestión de la reivindicación simplemente es como que ese lado que se dejó abajo y que siempre se glorifica estas figuras. Pero ¿por qué no hablamos, por ejemplo, nosotros en Puerto Rico, no podemos hablar de los caciques con ese mismo fervor, que no es que sean no es que sean mejores o peores que los conquistadores, que los adelantados, que los gobernantes, ¿verdad? Es que tuvieron también una importancia, ¿verdad? Y hay que conocer qué había aquí antes. Hablando sobre, que quería hablarlo rapidito, algo bien interesante que dijiste, lo de la antropofagia, o sea, del canibalismo, que aquí los cronistas, muchos lo utilizaron para subyugar, ¿verdad?, a los taínos.
y a los caribes, que ellos le decían Caribe, que no se sabe. Hay un profesor puertorriqueño que se llama Yali Suerbadillo, y él habla que posiblemente hay una teoría de que no, de hecho, antropológicamente no hay ninguna evidencia, ni arqueológicamente no hay evidencia de que hubo antropófagos. So, que ese tipo de detalles, ese tipo de cosas, hay que conocerlo, porque si no vamos a seguir repitiendo lo que decían ellos, como ya un dado, aunque las corrientes, por ejemplo, postmodernas, propusieron en algún momento que la historia es literatura, ¿verdad? Que es una fantasía, que no es 100% real. Tiene su lógica, ¿verdad? Porque es que la verdad es que quizás lo que ellos escribieron, lo escribieron desde su perspectiva y pudieron haber fallado en algún que otro dato, y lo estás viendo desde tu visión, que es muy distinta a la de la otra persona. Una cosa también importante que ustedes lo están diciendo, ¿verdad? Que es una crítica, sería como una crítica a lo que yo estoy diciendo, la cuestión del anacronismo, de tratar de juzgar, ¿verdad? Bajo nuestro concepto y nuestra visión. La historia me parece que es una realidad, pero lamentablemente todos la hacemos. Es bien difícil no poder juzgar, no poder plasmar. Ustedes que han escrito libros y que trabajan directamente con la historia, saben que es bastante complicado ser neutral en la transcripción, ¿verdad? En contar un hecho histórico que ninguno tuvimos y que en ese momento no hay, por ejemplo, quizás no hayan fotos, sí, hay pinturas, podemos utilizar la arqueología, podemos utilizar algunos datos, ¿verdad? Biográficos, pero no como ahora, en la época moderna, que por lo menos con las fotos, con los videos, y aún así no estamos ahí, no sabemos. Exacto. Claro. Pero ese es mi yo no tumbaría las estatuas, yo sí replantearía en todos los lugares del mundo qué es lo que sucedió y que realmente hubo una conquista, sí o no. Realmente estos personajes hay que glorificarlos absolutamente como hacer una ideología, unos superlativos de que fueron tan grandes, sí o no. Eso, yo no lo veo como una cuestión. Aquí no tenemos el problema de izquierda y derecha, aquí la gente es bastante, como diríamos en un lenguaje coloquial, bastante callejero, chilling. La gente acepta, la gran mayoría, la historia oficial. En la academia, específicamente en la Universidad de Puerto Rico, que es la única universidad estatal pública, es donde único hay resistencia, porque está a la izquierda, ¿verdad? En gran medida, ahí es donde está el fervor de la izquierda, y los historiadores o cualquier académico, en la mayoría, están en esa visión ideológica, pero realmente hay quienes dicen que sí que afecta, pero realmente aquí estamos celebrando ahora mismo los 500 sin ningún problema, ni sin ninguna protesta. Sí, igualmente yo creo que coincido absolutamente, Miguel, con lo que planteas. Hay una frase de Benedetto Croce, un historiador italiano, que dice toda historia es historia contemporánea, digamos, porque el sujeto que la estudia es el propio objeto de estudio, entonces siempre vamos a estar trayéndola al presente. El tema es el análisis moralista que vamos a hacer sobre eso, claro, digamos, porque es ahí donde está, me parece, la cuestión, que acá en Argentina particularmente, a mí hasta en ciertos casos me causa enojo, porque estamos hablando de, te diría, una hipocresía muy grande, porque, a ver, de repente terminamos cayendo en una etapa negacionista, o si se quiere, bueno, los españoles, no está Blas ahora, pero los españoles te dicen la cuestión de la leyenda negra. A ver, che, no fue tanto como ustedes la cuentan, digamos, ¿no? Entonces, la Inquisición, que yo estaba en estos días hablando, disculpa que te interrumpa, la Inquisición, yo estuve hablando en un podcast, en uno de los videos recientes que yo estoy haciendo, con un profesor que es amigo, que estudiamos, y yo mismo tenía una visión de la Inquisición bien exagerada, y realmente la Inquisición, los protestantes mataron más gente que los católicos. Ahora, fue igual de malvada, porque tuvo su proceso que no fue tan, pero que no era lo que nos han explicado. Por eso es que yo lo veo que hasta cierto punto hay que volver a replantearse. Claro, pero el tema es que a lo que decía Renato también recién, y coincido,
esta idea de plantear el mundo prehispánico, por así decirlo, como una especie de Edén, como si América hubiese sido el Edén y de repente, digamos, llegaron los españoles. Renato lo contó excelente. El norte argentino también ha estado bajo influencia incaica, y a la hora de rebelarse, digamos, a la hora de la llegada de los españoles, muchísimos pueblos que habían sido conquistados previamente por los incas mostraron apoyo hacia los españoles para terminar con el yugo incaico, digamos, ¿no? Entonces, es repensar, darle esa vuelta a esas cosas. Y recién te decía esto de la hipocresía de la política centroizquierdista, si se quiere, o izquierdista que tenemos nosotros hoy y hace varios años en nuestro país. Esta cuestión de reivindicar la cuestión aborigen prehispánica, pero en el mientras tanto, los pueblos originarios hoy en nuestro país están muriendo de hambre. Digamos, no cuentan con apoyo político, social y económico de ningún tipo. Tenemos comunidades de la etnia Cuom en el norte de nuestro país, en la zona chaqueña, cerca al Paraguay, digamos, no tienen agua potable. En los albores del siglo XXI, que un pueblo no tenga agua potable, o que, entonces, ¿qué es lo que estamos reivindicando? ¿Es un discurso? ¿Es para la tribuna? Como decimos acá nosotros que somos muy futboleros, es un lujito para la tribuna, somos muy tribuneros y el discurso es hermoso, pero a la hora de la práctica terminamos quedándonos ahí a medias tintas, ¿viste? Entonces, eso es una parte de este tema histórico que enoja. A mí particularmente me enoja porque una doble vara, en esto culpamos siempre hay que, lo dije antes, ¿no? Somos un pueblo, los argentinos, que hemos hecho del enojo una cultura ya, entonces siempre hay que buscar un culpable al enojo, y en el caso de la conquista serán los españoles, y en el caso interno será no sé quién, y si vamos a la Patagonia serán los mapuches, entonces siempre hay tela para cortar, y bueno, terminamos, como decía recién, desgajando la historia para ver quién la posee y quién la cuenta y quién lo oficializa, porque estamos en eso. Nosotros acá hoy estamos viendo, a ver, teníamos una historia oficial y ahora estamos tratando de desoficializarla y volver a oficializar una nueva corriente, digamos, que no termina de convencer nunca. Entonces, como medio un problema. Eso es desde acá, digamos, lo que sucede. A ver, Renato, Alex, ¿quién quisiera? No sé, Alex. Pues sí, si me lo permites, más que todo mi opinión es ese respecto sobre por qué tener, o por ejemplo, respecto a estas estatuas, estos monumentos, ¿qué pasa? Comparto el enojo de Lucas, porque si no es justo que algo que pasó hace 500 años lo juzguemos con los parámetros morales que tenemos hoy. Me hago la pregunta, ¿acaso los polacos destruyeron Auschwitz? ¿Acaso, o sea, los españoles destruyen las ruinas romanas que hay en Iberia? No, o sea, son eventos históricos que tuvieron su impacto muy fuerte, ¿no? en nuestras culturas, pero a su vez hoy en día se usa más que todo para populismo, para política. Y no me voy a meterme en la política de sus países, pero sí voy a hablar un poquito de la mía. Y aquí se ve de ambos lados, o sea, aquí no hay centroizquierda o centroderecha que hable de que los españoles aquí o la conquista acá. Aquí se ve eso de un perfil desafortunadamente unificado. Porque aquí dicen, sí, los españoles nos quitaron el oro, nos quitaron, o sea, nos dejaron en la calle. Pero eso forma parte de una teoría de las relaciones internacionales que se llama la teoría de la dependencia, de la teoría del centro y del extremo. O sea, no podemos decir que el desarrollo de los pueblos está ligado a lo que pasó hace 500 años. No podemos decir que en esos 500 años de conquista, este año, por cierto, aquí en Honduras se celebra, en Centroamérica, mejor dicho, se celebran los 200 años de independencia de los españoles, 1821, 15 de septiembre. ¿Y qué ha pasado en los 200 años? En esos 200 años, ¿estamos mejores porque no son los españoles? No. O sea, cada estado, cada pueblo tiene un desarrollo, tiene una evolución según lo que ha pasado, según lo que pasa dentro de sí y de las situaciones y cosas que se desenvuelven dentro de los mismos. Para no profundizar, yo decía en mi participación anterior que el Empira no era un héroe nacional. El Empira luchó por su pueblo, por el pueblo lenca. Honduras no llevaba no tenía ni el sueño de existir. Entonces, es ridículo pensar que cosas así realmente afecten al día de hoy. Si empezamos a quemar la historia, si empezamos a destruir las estatuas, a renombrar las calles, no somos mejores que ese tribunal inquisitorio, no somos mejores que los nazis quemando libros. O sea, solamente estamos ocultando lo que ya pasó
para darnos el lujo de decir, no, todos somos iguales, no, todos no los ofendamos a los unos a los otros, las cosas pasaron por algo y lo que tenemos que hacer es, con lo que tenemos, reconstruir lo nuevo, ¿no? Ver hacia el futuro y darnos realmente la oportunidad de decir, ok, mira, sí pasó esto, pero ¿qué vamos a hacer ahora? La rompiste, Alex, la rompiste. Excelente, excelente, excelente. Renato. Oye, yo le encuentro toda razón a Alex, encuentro mucha razón y creo que, bueno, para decir lo mismo que todos ustedes, creo que hay que tratar de sacar lo mejor de los dos mundos, el mundo indígena y el mundo español. O sea, es lo que es nomás, pues es lo que fue y solo queda estudiarlo y tratar de no repetir los mismos errores que se han cometido antes. No, es que de verdad me encantó lo que dijo Alex, que como sigo con la dando vueltas en la cabeza. Pero Es que es cierto, ¿no, Renato? Creo que, bueno, no sé, parte de toda Latinoamérica padecemos del mismo dolor de rodilla todos. Todos tenemos los mismos achaques, dolores, y bueno, de algún modo es gratificante ver que no estamos solos, ¿no? Que a lo mejor lo que está sufriendo Alex en su país, pues también está ocurriendo en Chile, y lo que está ocurriendo en Chile también en Argentina. Quizás hablando de estos temas y quizás también en la isla, en Puerto Rico, a lo mejor en la academia se empiezan a rasgar las vestiduras, pero no está llegando ese mensaje a la población común, ¿no? Entonces, creo que esto nos invita a reflexionar, a repensar. Lo que a mí me gusta del programa es que siempre trato de sacar como esta reflexión de por qué es importante reflexionar de estos temas, porque no necesariamente hay que buscar ese enemigo, ese dragón rojo al cual hay que abatir y destruir, o es el origen de todos nuestros males, porque como bien lo decía Lucas y también lo remataba Alex, damos por sentados ciertos enemigos para no enfrentar ese horrendo presente, ¿no? Acudir a ese pasado mítico, decir, es que antes estábamos mejor, ¿no? O es que ese Edén de lo prehispánico, creo que yo puedo amalgamar ciertas cosas que me dijeron, en donde pues América ya tenía fuego. Lo que vinieron a hacer los españoles, pues a aventar gasolina, ¿no? O sea, ciertas cosas que ya estaban prendidas con España, pues vieron pues sí, a arder todo, ¿no? Ciertos conflictos que ya tenían ahí, los incas, los aztecas en este lado, y bueno, yo creo que habrá que repensar eso, ¿no? En mi país, por ejemplo, se quitó la estatua de Cristóbal Colón en la Ciudad de México, en la capital, porque pues algunos grupos empezaron a destruirla, a grafitearla, y pues el gobierno de la ciudad decidió, bueno, ¿saben qué, muchachos? Vamos a restaurarla, pero mientras vamos a quitarla, la vamos a reubicar. Y eso ya ha pasado pues casi ya un año, ¿no? Ha de ser una restauración muy chida porque pues no ha estado a la fecha puesta de nuevo. Pero bueno, es eso. Reflexionar sobre eso, no sé, también me quedé como con lo de Alex, remató todo, como en otras partes del mundo no hacen lo mismo, ¿no? Como América Latina trata como de no reconciliarse con su pasado. Creo que siempre lo que busca es pelearse con lo que es y no aceptar lo que es, ¿no? No sé si compartan esa visión que tengo, esa reflexión. Yo creo que sí, creo que, bueno, como tú dices, más que nada es lo que es nomás. Hay que sacar nomás lo mejor de los dos mundos y el mismo tema de la independencia, como saben ustedes, fue un tema de la aristocracia chilena. O sea, el campesino que vivía en la punta del cerro no había un cambio antes ni después de la independencia de los países. Siguió pagando impuestos a un Estado que no veía, más que nada fue algo de la aristocracia y la gente con poder. Y la independencia, ustedes saben también que fue una guerra civil, más que nada. Muy pocos españoles pelearon por España, o sea, contra americanos.
Acá en Argentina decimos fue cambiar de dueño. Cambiemos de Eso patrón, mismo. nada más. Se mantuvo un tipo de nobleza, una nobleza nacida en América, puede ser. Nobleza criolla, puede ser. ¿No? Y lo mismo aquí en Centroamérica, realmente es interesante ver cómo mencionaba este personaje, ¿no? Francisco Morazán, fue hondureño y él fue el que luchó por esa unificación centroamericana. Es prócer de la patria y todo eso, pero realmente le preguntas a un hondureño casual que no le interesa mucho la historia y te dice, man, ¿quién es? O sea, así se llama el departamento y ya estuvo. Pero, o sea, realmente tenemos ese pecado, los latinoamericanos, de ver al pasado como eso glorioso, ¿no? Después olvidarnos Sí. de él. Hay un libro de Andrés Oppenheimer, no me acuerdo del nombre, pero es muy bueno, que habla justamente de eso. Tenemos esa manía de ver al pasado con esos héroes y villanos. Y me gustaría hacer mención, por ejemplo, héroes de otros lados, voy a decir Europa porque son los primeros que se me vienen a la mente. Alexander Nevsky, un héroe ruso, el man salió con los mongoles. Traición. El Cid Campeador se tomó y ¿cómo se llama esto? Sobornaba a las taifas de Valencia. El mismísimo Francisco Morazán, o sea, lo terminaron fusilando el 15 de diciembre del 42, del 1800. O sea, los héroes no son las personas del pasado, son eso, son personas como nosotros, tienen héroes, tienen errores, tienen virtudes. No podemos verlos como aquel gran ensalzado, como lo ve, por ejemplo, países estilo, sí, bolivariano, ya saben que estoy hablando, de Venezuela. Esos líderes populistas que buscan alzar a un héroe y decir, miren, nosotros estamos luchando bajo el nombre de este héroe, bajo la bandera de libertad que alzó este héroe hace 300 años. No es así, o sea, realmente tenemos que darnos cuenta de que lo que está pasando hoy día no es consecuencia del todo de lo que pasó hace 500 años, 300 años, sino de las relaciones pasadas que hemos tenido como estados, como países, y que tenemos que, pues, no culpar a la historia, porque la historia, pues, lo que hemos escrito en un libro no es, como decía Lucas, si no me equivoco, y Miguel también, no es algo hecho en piedra, o sea, hubieron varias perspectivas, hay varias perspectivas, y que tienen que analizarse en conjunto para sacar lo mejor, pues, no la verdad absoluta, sino la mejor interpretación. Perfecto. Y bueno, pues creo que con eso nos vamos a quedar, el estar reflexionando, invitando y sobre todo, ¿saben qué? Me alegra mucho que ustedes como generadores de contenido, como divulgadores de la historia, pues tengamos esa tarea de brindarle a la gente en estos tiempos pandémicos raros, pues que reflexionen sobre su pasado, acercarlos un poco hacia eso y que empecemos ya con estos bríos en el siglo XXI, pues a reivindicar eso, ¿no? A darle ya o combatir también esta corrección política o esta corrección histórica que se quiere hacer con los ojos del presente hacia el pasado, juzgarla de esa manera y tomarle cierta proporción a esos juicios, ¿no? Y bueno, ya para terminar, pues, ¿qué les parece si comparten sus redes para que los sigan? Tienen contenido muy bueno. No sé si quieres empezamos con Miguel. Miguel, ¿dónde te pueden encontrar? Pues mira, yo hasta ahora lo estoy haciendo por Facebook, se llama Aprende. Cuando lo transmito, ¿verdad? Lo transmito por mi página, por esa página y por mi página principal. Y es básicamente eso, pero lo que estoy haciendo más bien es usando contextos bastante recientes, políticos, ¿verdad? Y trayéndolo para problematizar. Yo sí me gusta problematizar la historia y crearle un issue para entonces que haya ese tipo de conversatorio de qué es lo que sucedió y cómo eso repercute o lo podemos mejorar, ¿verdad? Ahora, modernamente, porque yo entiendo que la historia se puede utilizar como una guía, ¿verdad? No una guía absoluta, ¿verdad? No como la Biblia de la vida, sino que utilizarla, ¿verdad? Leerla y ver qué se puede mejorar, qué no se puede mejorar. Es Aprende con A mayúscula, un guión, P mayúscula, R de Aprende. Y estoy tratando de ponerlo en YouTube poco a poco. Me gusta mucho porque llegué a estudiar, ¿verdad? En un seminario religioso, me gusta la religión, la espiritualidad, a veces, ¿verdad? Cuando puedo trato de ese tema bastante, ¿verdad? Explicando la fenomenología de la religión en base más bien sociológica, ¿verdad? Enfocándonos en la sociología de la religión,
también histórica. He tenido compañeros y maestros que me han dado clases que han trabajado, por ejemplo, el espiritismo aquí en Puerto Rico, de un periodo histórico, ¿verdad? Más bien es historia de esa religión, no tanto de que tú la practiques o no, sino que ver los datos, cómo se ha manejado ese fenómeno. Y algo que a mí me gusta, que no tiene que ver nada con historia, pues como habías dicho, la sustentabilidad, que eso lo estuve haciendo un tiempo, lo dejé de hacer, porque con la persona que estaba compartiendo, pues tiene muchos compromisos, y eso es una de las cosas que me gusta, ¿verdad? Enfocarme en la cuestión de la sustentabilidad, de un estilo de vida, ¿verdad? Diferente. Pero eso, básicamente. Si quieren, se lo puedo escribir. No sé si tú lo llegaste a poner en No, tu página, no vamos a... pero está en Facebook ahí, solamente. ahí está. Perfecto, Miguel. Alex. Bueno, en caso, el podcast se llama The Chronist. Yo sé que se escribe raro, pero es que tuvimos ahí unas ideas ahí con los que le estuvimos armando. Y había muchos cronistas en español, así un periódico, una página web. Entonces dijimos en alemán, ¿por qué no? Y está en Spotify, está en Apple Podcast, en toda plataforma de podcast realmente. Y en Instagram pueden seguirme a mí, como Alexander Galeas 117, o al mismo podcast The Chronist Off. Estamos alegres, pues realmente siempre intentamos como contar la historia, contar algo divertido, o a veces analizar algo pues, que esté pasando en la actualidad global o regional, pues aquí de Honduras también. Siempre de un punto de vista pues relajado y a veces un poco emocionado, pero siempre intentando ser como centralizado, pues. Y un honor haber estado aquí. Gracias, Leo, por la invitación. E igualmente ustedes, un gusto haberlos escuchado y esperamos pues poder verlos más adelante en otra ocasión. Excelente. Gracias, Alex. Renato. Sí, bueno, yo tengo Instagram y también tengo Facebook, pero uso más Instagram y de a poco me voy expandiendo. Se llama descubre.historia. Y más que nada lo hice con el fin de conocer gente que le guste la historia, porque a mí me gusta harto. Y también que se conozca gente entre sí, pues. La idea es crear una comunidad en que todos podamos compartir y compartir conocimiento y cosas que nos gusten. Siempre con el debido respeto y con fuentes. Y síganlo porque cada lunes tienes tu quiz. Sí, hago varias preguntas a la semana, hacer cosas, actividades para que a la gente le guste y quede picando ahí. Oye, me gustaría destacar algo que me encanta, como usted, Alexander, Miguel, Lucas y tú, como hablan, se entiende muy clara la modulación. Es demasiado como rico escucharlo, porque acá en Chile la gente habla mal, me incluyo, yo hablo horrible. Entonces lo escucho a usted hablar y yo hablo rápido, que el chileno habla así, es como cabizbajo. Pero no es mal, es su... El acento puede ser. Es un acento específico de esa región. Sí, pero usted me encanta. Es lo mismo que llegamos. Pero bueno, a todos les gusta el acento, a mí me gusta el de ustedes, pues nada que hacer. Eso. Entonces, después, gracias, si quieren, me piden en Instagram, o se lo dejo en el chat y lo voy a colocar en la edición. No se preocupen, ahí va a estar todo. Lucas. Bueno, pueden encontrarnos también en las diferentes plataformas de audio por streaming, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, como Historia en Podcast, y en Instagram también de esa manera, Historia en Podcast, tratamos de traer la historia para gente de a pie, como digo también en los libros, buscar el origen histórico, etimológico de algunas expresiones muy argentinas, muy de nuestros lugares, contar historias referidas a datos curiosos. No sé, he subido una hace muy poquito sobre por qué las botellas de vino son de 750 mililitros y su relación con la historia, y la verdad ha tenido una repercusión maravillosa. Así que bueno, datos random, digamos, pero que ayudan a querer un poquito la historia. Así que bueno, la historia de la canción Mambrú se fue a la guerra, la verdad, imperdible. Pero bueno, todos datos curiosos referidos a la historia, y también recursos, porque esta idea de mi podcast surgió para trabajar con mis estudiantes de secundaria en el contexto de pandemia, de cuarentena, educación virtual. Entonces lo inicié ahí,
y hoy en día se está escuchando en 62 países y es realmente una alegría muy grande que la historia llegue a tantos lugares y me pone muy feliz. Así que los invito también a que puedan unirse ahí a la comunidad. Perfecto, Lucas. Pues Chao. aquí también Miguel nos está comentando en el chat que también aprende en Spotify. Sí, discúlpame, es que a mí se me escapan las cosas. De hecho, yo comencé haciendo podcasts, nada más audio, cuando empezó la pandemia, por recomendación de unas amistades y de mi compañera, que fue la que te conectó a ti. Realmente yo no fui, ella fue la que me conectó contigo, me dijo, mira, están buscando gente ahí. Yo me puse nervioso porque yo usualmente pues no he salido, he compartido con personas de otros lugares, en Japón, de Madrid. Cuando lo hicimos en video, empecé con Madrid, con unos amigos de Madrid que estudié con ellos aquí en Puerto Rico, y ellos pues siguieron estudiando. Pero como que personas que quizás no conozca, así, no he tenido esa... Sí, ¿verdad? He trabajado con gente que no conozco, pero que me la han dado por referencia. Que hablo con ellos antes de hacer los videos. Comencé hablando de cosas que no tienen que ver de historia, sino porque yo me dedico también un poco a la agricultura, y empecé con eso, ¿verdad? Con la cuestión de la agricultura, también con la cuestión de conocer datos etnobotánicos, ¿verdad? De las plantas, utilizando ciertos autores muy buenos de aquí en Puerto Rico, que quizás no se le da esa visión, esa apertura, y lo conocemos unos grupitos, que es muy importante para mí la agricultura, saber qué comemos, de dónde viene. Me pareció, Lucas, tu podcast bien interesante, porque los datos a veces curiosos así dan mucha información, eso de los mililitros y todo eso. Y nada, gracias por la invitación, y gracias a todos, ¿verdad? Por la charla. Listo, pues muchas gracias a todos. Yo espero ya tener de nuevo una charla, ya sea en grupo o con cada uno de ustedes, porque me interesó mucho las temáticas que manejan, e incluso pues les hago la invitación si gustan. Ahora para septiembre, pues programar una reunión, pues para hablar ahora de las independencias, ¿no? De hablar de cómo los que estamos ahí en las independencias cada uno, cómo nos fue en la feria. Nosotros aquí no hemos logrado eso, así que y sería no también, sé si yo sea candidato para hablar sobre eso, porque llevamos claro, una historia el por qué no. Cero independencia. Perfecto, pues les agradezco mucho. Espero que a la audiencia le haya gustado mucho este episodio. Y pues gracias de nuevo. Y pues nos estamos viendo. ¿De acuerdo? Pues bien, amigos, ese fue el episodio del día de hoy. Les recuerdo, en esta semana estaremos subiendo contenido sobre nuestras mesas temáticas de Repensando la Conquista. La siguiente será, me parece, de cultura y de guerras. Entonces estén muy al pendiente de nuestras redes sociales, porque estaremos subiendo el material. Les agradezco a mis compañeros de Cronis, de Alexander, a Renato de Descubre Historia, a Miguel de Aprende y a Lucas de Historia en Podcast. Les debo la charla con Blas, el diario de Blas. En algunos momentos subiré parte de su aportación. Tuvo ahí una emergencia, pero pues quedó el compromiso. Entonces, sin más, pues síganos en nuestras redes y recuerden, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo Historia, hasta la próxima.